Viernes, 31 de mayo de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 2028865. Tipo, jurisprudencia. Cambio de beneficiario de una pensión por viudez. Su pago debe realizarse a partir de la emisión de la resolución definitiva que lo determine. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el otorgamiento de la pensión por viudez. Mientras que uno determinó que debía pagarse a quien se le declaró beneficiaria en el juicio de seguridad social a partir del fallecimiento del trabajador, no obstante que entre el fallecimiento y la emisión de la sentencia, el instituto hubiera erogado la misma pensión a una diversa persona, el otro sostuvo que el pago a la persona beneficiaria debe hacerse a partir de la fecha de emisión del fallo y no antes, pues el instituto se limitó a resolver con los elementos de prueba que tenía en ese momento. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, previa verificación del cumplimiento de los requisitos correspondientes, otorga una pensión por viudez, y posteriormente en el juicio de seguridad social se determina que la legítima beneficiaria es otra persona, el pago de la pensión a la segunda debe hacerse a partir de la fecha de emisión del fallo. Justificación. El otorgamiento previo de una pensión por viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto sea acorde al cumplimiento de su marco legal, no constituye un error. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 303/2016, señaló que no puede obligarse al instituto a pagar a la persona que se designe como beneficiaria en el juicio de seguridad social las cantidades que ya fueron erogadas a otra por concepto de pensión por viudez, pues la determinación emitida en sede administrativa, al reunir los requisitos correspondientes, resulta legal. No puede exigirse un doble pago al ente asegurador, ya que el otorgamiento primigenio lo hizo con base en los elementos de prueba que tenía en ese momento y, en consecuencia, el pago de la pensión por viudez otorgada a una persona distinta por virtud del juicio de seguridad social, solo podrá efectuarse a partir de la fecha en que el mismo se resuelva de manera definitiva. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 8. Registro digital, 2028867. Tipo, aislada. Competencia para conocer de los conflictos suscitados entre los juzgados en materia laboral del Poder Judicial y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Corresponde a los tribunales colegiados de circuito en materia de trabajo, con jurisdicción en esa entidad federativa. Hechos. Una persona trabajadora demandó ante una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el pago de la indemnización constitucional y otras prestaciones. Al contestar la demanda, el patrón ofreció el trabajo a la actora, quien lo aceptó y fue reinstalada, o posteriormente fue despedida, por lo que promovió juicio ante un juzgado en materia laboral del Poder Judicial del mismo Estado, el cual se declaró incompetente por considerar que la autoridad que debía conocer del asunto era la referida Junta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a los tribunales colegiados de circuito en materia de trabajo, con jurisdicción en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conocer los conflictos suscitados entre los juzgados en materia laboral del Poder Judicial y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ambos de esa entidad federativa. Justificación. El artículo 705 bis de la Ley Federal del Trabajo no establece qué autoridad deberá resolver los conflictos competenciales suscitados entre los tribunales laborales y las juntas locales de conciliación y arbitraje, ya que si bien se trata de autoridades de trabajo pertenecientes a una misma entidad federativa, las juntas no pertenecen al Poder Judicial. Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz establece la competencia del Pleno para conocer de conflictos competenciales entre las salas del Tribunal Superior de Justicia, entre estas y los juzgados o de los juzgados entre sí y así como entre los distintos tribunales o salas que conforman el Poder Judicial y entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los juzgados, de ahí que no se surte el supuesto previsto en la fracción y del citado artículo. Por tanto, al no existir regulación aplicable ni instancia competente, los tribunales colegiados de circuito en materia de trabajo, con jurisdicción en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deben conocer de esa clase de conflictos,
en aplicación analógica del artículo 705 bis, fracción 2, inciso B, de la Ley Federal del Trabajo, con apoyo además en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de privilegiar el acceso efectivo a la jurisdicción. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 8. Registro Digital, 2028868. Tipo, aislada. Cosa juzgada en materia laboral. Tiene ese carácter la sentencia dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la que se ordena decretar la existencia de la relación de trabajo y, como consecuencia, el pago de diversas prestaciones laborales. Hechos: en un juicio laboral se dictó sentencia en la cual se condenó a una persona moral y se absolvió a los codemandados físicos por no acreditarse la relación de trabajo. En amparo directo, la persona trabajadora, actora, obtuvo la protección de la justicia federal para el efecto de que se tuviera por demostrado el vínculo laboral con uno de los codemandados físicos en su carácter de patrón solidario y se le condenara a las prestaciones relativas. En la sentencia dictada en cumplimiento del fallo protector se condenó en los términos precisados, contra lo cual se promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tiene el carácter de cosa juzgada la sentencia dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la que se ordena decretar la existencia de la relación de trabajo y, como consecuencia, el pago de diversas prestaciones laborales. Justificación. La sentencia emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la que se dilucidaron aspectos de fondo, no pueden modificarse, al no haberse dejado libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, de ahí que el amparo directo en su contra sea improcedente, por lo que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 61, fracción 9, de la Ley de Amparo. Lo anterior no significa dejar en estado de indefensión a la persona quejosa, en virtud de que estuvo en aptitud de promover amparo adhesivo para fortalecer las consideraciones vertidas en la primera sentencia reclamada, o hacer valer violaciones procesales en términos del artículo 182 del citado ordenamiento. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. 4 de 8. Registro Digital, 2028881. Tipo, aislada. Incompetencia en materia laboral. Si la persona juzgadora la advierte de oficio, el momento procesal para decretarla es en la audiencia preliminar. Hechos: un juzgado laboral local estimó que la actividad de la industria textil a que se dedica la empresa demandada se prevé en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso A, número 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, fracción 2, de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, correspondía conocer de la demanda al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, en tanto que éste no aceptó la competencia, toda vez que advirtió que la autoridad oficiante no dio cumplimiento al artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de haber citado a las partes antes de declararse incompetente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la persona juzgadora en materia laboral advierte de oficio su incompetencia, el momento procesal oportuno para decretarla es en la audiencia preliminar. Justificación. Los artículos 701, 703, 704, 873, inciso A, y 873, f, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, disponen que es en la audiencia preliminar el momento oportuno para depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas, entre la que se encuentra la competencia, que si bien pudiera ser que la persona juzgadora la advierta de oficio, es en dicha audiencia en que debe emitir su pronunciamiento, porque esa decisión eventualmente pondría fin al procedimiento. Sin embargo, si existe duda por parte del juzgador para decidir el tema de competencia fuera de esa audiencia, por excepción podrá abrir un incidente, pero ello únicamente se verificaría después de haberse agotado la fase escrita del proceso y celebrado la audiencia preliminar, nunca antes. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 5 de 8. Registro Digital, 2028882. Tipo, aislada. Incremento de la pensión por continuidad en el servicio activo. Interpretación conforme del artículo 41, fracción 2, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, abrogada. Hechos:
una persona pensionada promovió juicio contencioso administrativo en el que demandó del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, entre otras prestaciones, la nulidad del dictamen de pensión por jubilación, así como el incremento de su pensión con un estímulo consistente en un 3%, en términos del artículo 41, fracción 2, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, abrogada, pretensión que fue declarada improcedente al estimar el Tribunal de SLT que la accionante no demostró que materialmente hubiera realizado una solicitud previa para que fuera otorgada dicha prestación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 41, fracción 2, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, abrogada, no prevé ninguna formalidad para la solicitud que debe realizar el trabajador, respecto a su deseo de continuar laborando y recibir alguno de los estímulos que dicho precepto prevé, por lo que acorde con su interpretación conforme y pro homine, debe considerarse que la satisfacción de ese requisito puede quedar acreditada con la solicitud verbal o mediante el consentimiento tácito de la patronal al permitir al trabajador la continuación de la prestación del servicio, no obstante que ya contaba con los requisitos para obtener el derecho a la jubilación. Justificación. Dicho artículo prevé la posibilidad de que el trabajador que cumpla los requisitos para obtener el derecho a la pensión, se encuentre en aptitud de continuar laborando y desee permanecer en activo, previa solicitud, pueda optar por recibir como estímulo el incremento en su pensión por jubilación de un 3% por cada año acumulable de trabajo hasta por un periodo no mayor de 5 años, sin embargo, no establece ninguna formalidad respecto de la manera en que debe hacerse tal solicitud. Por ello, en atención a su naturaleza, debe ser interpretado conforme al principio pro persona contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos, considerando que la temática planteada se relaciona con los alcances del derecho a la seguridad social, entendido como un derecho autónomo que deriva del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, cuyo contenido normativo incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente. Conforme con ello, cabe interpretarlo en el sentido de que la existencia de la solicitud queda acreditada si se realizó verbalmente o inclusive mediante el consentimiento tácito de la patronal, al permitir la continuación de la prestación del servicio de la parte trabajadora que previamente había cumplido con los requisitos para obtener el derecho a la jubilación. Estimar lo contrario, es decir, que debe demostrarse necesariamente la presentación de una solicitud en un sentido material, documental, constituye una interpretación restrictiva o poco razonable del derecho involucrado, al no tomarse en cuenta el contexto de continuidad laboral acreditada por la accionante y una limitación desproporcionada para acceder a los beneficios relacionados con el derecho a la seguridad social. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 6 de 8. Registro digital, 2028890. Tipo, jurisprudencia. Pensión por viudez otorgada a quien la solicitó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un acta de matrimonio, si en posterior juicio de seguridad social se declara como beneficiaria a una persona diferente. No constituye un error del ente asegurador, si su actuación se ciñó a su marco normativo, que se rige por el principio de legalidad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el otorgamiento de la pensión por viudez. Mientras que uno determinó que debía pagarse a quien se le declaró beneficiaria en el juicio de seguridad social a partir del fallecimiento del trabajador, no obstante que entre el fallecimiento y la emisión de la sentencia, el instituto hubiera cubierto la misma pensión a una diversa persona, el otro sostuvo que el pago a la persona beneficiaria debe hacerse a partir de la fecha de emisión del fallo y no antes, pues el instituto se limitó a resolver con los elementos de prueba que tenía en ese momento. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social actúe bajo el marco legal vigente en la fecha de la solicitud y verifique el cumplimiento de los requisitos relativos, la concesión de una pensión por viudez no puede considerarse un error que con posterioridad, en un juicio de seguridad social, se resuelva que es otra persona la beneficiaria de la mencionada pensión. Justificación. Los artículos 251, fracciones 4,
13 y 37, 263 y 264, fracciones 3, 14 y 17, de la Ley del Seguro Social y 31, fracciones 4 y 20, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen que el Instituto tiene, dentro de sus facultades, establecer los procedimientos para la obtención de pensiones, potestad que en el citado reglamento es delegada al Consejo Técnico a través de acuerdos emitidos por dicho órgano. Así, en el trámite del otorgamiento de pensión por viudez, en tanto el ente asegurador lleve a cabo dicho procedimiento con base en lo previsto en el acuerdo que se encuentre vigente al momento de la solicitud correspondiente, bastará para considerar que éste no actuó de manera errónea, sino que lo hizo acatando la norma aplicable y bajo el principio de legalidad. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 8. Registro Digital, 2028896. Tipo, aislada. Prescripción en materia laboral burocrática en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No se interrumpe con la promoción de un expediente paraprocesal en el que solo se inste el reconocimiento de beneficiario de una persona trabajadora fallecida, no el reclamo de prestaciones de índole económica al patrón. Hechos. Los beneficiarios de una persona trabajadora fallecida promovieron amparo directo contra un laudo absolutorio en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz estimó prescrita la acción intentada en su demanda laboral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los plazos para la configuración de la prescripción en materia laboral burocrática en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no se interrumpen con la promoción de un expediente paraprocesal en el que la promovente solo inste el reconocimiento de su carácter de beneficiaria de una persona trabajadora fallecida, no el reclamo de prestaciones de índole económico al patrón. Justificación. El artículo 105 de la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz establece que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, o cuando la persona a cuyo favor corre reconozca el derecho que le es exigible. Dicha hipótesis se actualiza, siempre que se demande la prestación por la cual el patrón opone la excepción de prescripción, ya que ello permite que ésta pueda analizarse a la luz de la fecha en que se promovió la acción con aquella que la demandada invoque en su favor. El expediente paraprocesal en el que la promovente solo insta el reconocimiento de su carácter de beneficiaria de los derechos laborales de una persona trabajadora fallecida, no tiene el alcance de interrumpir la prescripción que opone el patrón en el juicio ordinario en que aquella le demanda el pago de ciertas prestaciones de índole económica, porque la persona actora no las pidió en aquel, sino hasta la demanda ordinaria laboral, sin que pueda estimarse que con la promoción de dicho expediente se preparó el reclamo de las prestaciones económicas, ya que desde un inicio procedía su reclamo en un procedimiento contencioso. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 8 de 8. Registro Digital, 2028897. Tipo, aislada. Prescripción en material laboral. Se interrumpe por la presentación electrónica de la solicitud de conciliación prejudicial, aun cuando no se adjunte la identificación oficial de la persona trabajadora ni se ratifique. Hechos. En un procedimiento ordinario la persona trabajadora demandó su reinstalación y salarios vencidos. La demandada opuso la excepción de prescripción en términos del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, con el argumento de que ésta se interrumpió hasta que el actor proporcionó su identificación oficial al Centro de Conciliación Laboral, por haberse presentado electrónicamente la solicitud. La persona juzgadora declaró improcedente esa excepción al considerar que con la presentación de la solicitud de conciliación se interrumpió la prescripción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la presentación electrónica de la solicitud de conciliación prejudicial interrumpe la prescripción, sin que para ello sea obstáculo que no se haya adjuntado la identificación oficial de la persona trabajadora ni ratificado. Justificación. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, estableció la obligación de que antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones asistan al centro de conciliación para el procedimiento correspondiente, con excepción de los supuestos legales en que se exime agotarla. En términos del artículo 684, fracciones I y 2, de la citada ley, el procedimiento de conciliación se iniciará con la presentación de la solicitud firmada por el solicitante,
a la que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace referencia la fracción y del diverso 684-C, la cual puede realizarse de manera personal o vía electrónica. Por su parte, conforme a los artículos 518 y 521, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, la cual corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Sin embargo, este plazo se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el segundo de los preceptos indicados, esto es, a partir del día siguiente al en que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación o, en su caso, se determine el archivo del expediente por falta de interés de parte. Por tanto, la sola presentación de la solicitud de conciliación prejudicial interrumpe la prescripción, en términos del artículo 521, fracción 3, aludido, con independencia de que se hubiese adjuntado la identificación oficial del solicitante o fuera ratificada, en caso de presentarse electrónicamente, pues de las normas referidas no se advierte que esos requisitos sean necesarios para interrumpirla. Octavo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito.